¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a Conversando con el Man. Nos tomamos unos días de licencia por las fiestas y un poco más de cosas, pero ya estamos de nuevo retomando nuestros conversatorios aquí en este espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional. El objetivo es conocer un poco más, enterarnos un poco más, saber un poco más de cómo derrotar esta absurda pirámide que nos convirtió a nosotros en los dueños de la naturaleza cuando en realidad somos parte de ella. Queremos aprender más, queremos conocer más, no queremos pasar a la historia como la peor especie que jamás ha pisado la tierra. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes conversando con el man esta tarde respecto a la situación de gatos asilvestrados. A mí me parece, y les digo que a mí me parece nada más, que la situación de gatos asilvestrados es tal vez más preocupante o más grave que la situación de perros en estado de calle. ¿Por qué digo más grave? A mí se me ocurre que el hecho de no tener cifras claras la vuelve ya más problemática. Además, como son escurridizos, andan por aquí y por allá, no sabemos exactamente cuántos son y dónde están. Se me ocurre que ese debe ser un agravante para la situación. Pero para salir de todas estas dudas y muchas más, vamos a conversar esta tarde con el man, con María Emilia Calero. Ella es médica veterinaria, tiene experiencia en trabajo de campañas de esterilización con Protección Animal Ecuador y en Urbanimal. Ha realizado cursos sobre manejo de fauna urbana y cirugía en el Ecuador, México, Estados Unidos y Cuba. Actualmente es parte de la clínica veterinaria Cumbay, Cuidado Animal, donde se trabaja en el control de poblaciones y tenencia responsable de animales de compañía. María Emilia, es un verdadero gusto verte a los años además, pero verte ya, aunque sea por este medio. ¿Cómo estás, María Emilia? Bienvenida. Hola Maritza, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que podamos hablar ahora, a los años de verte, sí. María Emilia, bueno, este espacio está generado así como para un poquito salir de dudas, de todas las dudas que tenemos. Entonces, siempre empezamos por el principio, básicamente. ¿Por qué llamamos gatos asilvestrados? Primero, ¿qué es un gato asilvestrado y qué diferencia hay con ferales? A ver, lo que pasa con los gatos es que bueno, eso empieza desde hace muchísimos años, ¿no? Desde que el humano empezó a acercarse a los animales y fue empezando a tratarlos como mascotas, ¿no? Lo primero que empezó fue acercándose a los perros, a todos los animales alrededor que les producían algún beneficio, ¿no es cierto? Fuimos tratando de adaptarles a nuestras necesidades para que nos apoyen en nuestras actividades, como los perritos empezaron a necesitábamos para cazar, para este tipo de cosas. Ya los gatos pasó lo mismo. Con los gatos hubo todo una forma de acercarnos como humanos que fue mucho más lenta y fue mucho menos personalizada que con los perros, ¿no es cierto? La relación con los gatos fue mucho más de necesidad porque necesitábamos controlar otras plagas como son las ratas, como son algunos otros animales que nos estaban estorbando. Entonces necesitábamos los gatos para que nos cuiden el ambiente. Sin embargo, esta relación con el humano que es tan fuerte y es mucho más fuerte todavía con los perros, no era tan parecida en los gatos. Necesitaban más, era por necesidad que por este apego, ¿no es cierto? Este apego se fue dando poquito a poco. Sin embargo, la naturaleza de los gatos es mucho más difícil de humanizar, ¿no? De hacerles mascotas. Ellos no son tan parecidos como los perros, no disfrutan tanto del contacto con los humanos como podemos ver en los perros, que aparte de que están con nosotros, nosotros sentimos que disfrutan mucho más. No queremos generalizar, pero es como un poco en especie, ¿no? Los Creo que gatos, hay, aparte, perdóname, Cami, creo que esa es una de las cosas que nos gusta más de los gatos. sí, Que no, sí, que no están ahí pidiendo quiéreme, sino que, sino que más bien son así como, ya me quisiste demasiado, ya te fuiste. Es como, es de esta característica de animales que son más independientes. Ellos saben que su naturaleza les hace animales que son suficientes con ellos mismos, por ende nosotros no nos necesitan 100%,
Tal vez en un departamento nos necesitan, pero si les soltamos, tal vez pueden vivir por sí solos sin ningún problema. Mientras que los perros son mucho más mendigos de nosotros. Si nosotros dejamos de darles de comer, dejamos de darles casa, ellos en realidad en la calle pueden morirse. Es como, esa es más la independencia que tiene el gato y además la suficiencia. Ellos saben que pueden, entonces te dan el cariño cuando ellos quieren, cuando no, tal vez no es necesario. Y muchos de estos animales no llegaron a adaptarse, no llegaron a tener una familia. Viven en las calles donde son marginados, donde son golpeados, donde son lastimados y por ende crean un rechazo por el humano. Son animales que ya deberían estar, tener esta relación con el humano más cercana y más cariñosa. Sin embargo, los comportamientos nuestros son los que han alejado nuestra especie de ellos y se han vuelto, han hecho colonias en diferentes lugares donde viven a expensas muchos, en su mayoría de los humanos, pero sin contacto con nosotros, lo que les ha hecho que siempre sean agresivos, escurridizos y complicados de ver, sobre todo al estar en compartir nuestros ambientes, porque son animales de ciudad, pero sin dejarse ver, manteniéndose en resguardo de todo lo que nosotros les hemos provocado, ¿no? Entonces, son animales que desde muy chiquitos a sus crías ya les enseñan el no acercarse y el tener miedo. Y parte del miedo es la agresividad. Esa la respuesta ante un miedo es ser agresivo para protegerte, ¿no? Entonces, eso es lo que ha provocado que hayan estos gatos que son asilvestrados. Son gatos que en algún punto tal vez pertenecían a una casa o no, ya porque hay muchos que nacieron en el exterior y hay otros que se fueron de sus casas por alguna u otra razón y terminaron viviendo en las calles, en diferentes lugares, ¿no es cierto? Yo, Entonces, yo más o tengo un, yo tengo un problema con la palabra feral. A mí me asusta un poco la palabra feral, porque de hecho el significado de feral es feroz, ¿no? menos. Eh, sí, entonces, mi temor es que la gente pues concientice y piense que en efecto son feroces. Am, ¿Qué diferencia hay entre en un animal feral y un animal asilvestrado? En realidad es como, yo justo escuchaba en una charla que decían que esto de que los animales se hayan hecho ferales o que les digamos ferales es porque los gatos tienen un ancestro o tienen dentro de su familia animales cercanos y vivos que se parecen todavía mucho a ellos, ¿no? O sea, si tú comparas un gatito con un tigre, con un tigrillito, con un ocelote, no son tan diferentes, ¿no es cierto? Podemos todavía decir que dentro de los felinos, el gato sigue siendo un felino. Tiene estas actitudes, sí, que pueden llegar a ser un poquito feroces, ¿no es cierto? En comparación como el perro, que tú no puedes decir que un perro y un lobo tienen un comportamiento parecido, ni siquiera, o sea, ellos se separaron de sus ancestros de un montón y se convirtieron en lo que son, ahora son un perrito, son un peluchito, ¿no es cierto? Mientras que los gatos, hay una parte de ellos que no dejó de ser felino, por ende un poquito feral. ¿Cuál es la diferencia? Es que, claro, un feral es un animal que es completamente como un felino grande, un felino chiquito. Son animales que tienen fuerza para cazar, ¿no? Son carnívoros, son animales que tienen esa ferocidad para protegerse, ¿no es cierto? Entonces, es un poco un término que, claro, feral se podría decir un animal que nunca salió de su hábitat, y que desde ahí se protege. El asilvestrado quiere decir que un animal que ya fue domesticado, sin embargo, está volviendo a ser un poquito más feroz por el hecho del comportamiento con nosotros. Es como un poquito diferente, ¿no? Un poco es una cosa como más natural y lo otro es más aprendido, ¿no es cierto? Ok. El feral es un animal que nació feral. El asilvestrado es un animal que se convirtió en. Me queda muchísimo más claro, Emi. Muchas gracias. Emi, yo al principio decía esta apreciación personal que tengo, que el problema con los gatos es mucho más grave que el problema con los perros. Y esta apreciación, como decía al principio, pues parte de la falta de cifras.
respecto al tema y que además son más escurridizos, son nocturnos, entonces no se les ve tanto y se me ocurre que eso hace mucho más grave el problema. ¿Tengo o no tengo razón? Toda la razón. En realidad, en muchísimos países, inclusive como Estados Unidos, Europa, donde muchos del problema de perros está casi solucionando, no 100%, pero ya no ves perros en las calles, ya no ves lo mismo que aquí en Latinoamérica o en otros continentes donde todavía la problemática de perros es terrible. Ellos todavía no pueden controlar gatos. Los gatos es difícil y es un trabajo súper complicado que nosotros en realidad subvaloramos porque no percibimos. Si nosotros vemos un perro en la calle, el perro, como decíamos, es un mendigo. Le vemos robándose la basura, le vemos flaco, le vemos sucio, le vemos lastimado. Entonces, nos da muchísima más pena y entendemos eso como una problemática. Cuando nosotros vemos cruzarse un gato, primero, que es difícil ver porque que se te cruce un gato no es común, generalmente pasa en las noches. Los gatitos que se te cruzan no están, la mayoría, en unas condiciones que tú digas, pero vele, pobre, ¿cómo pasa? Si se está comiendo la basura, si está flaco, si está hecho pedazos, si está sucio. ¿Por qué? Porque el comportamiento del gato es independiente. El gato todavía puede sobrevivir por sí solo. Él tiene todas las capacidades de cazar, y dentro de la ciudad, ¿qué más? Donde hay más roedores, donde hay más ratoncitos, donde hay más pajaritos, de donde pueden conseguir comida. Aparte, pueden coger de la basura. También hay mucha gente sensible que aparte les da de comer, les da balanceado, les dan sopitas, les dan huesitos, les dan de todo. Entonces ellos tienen la capacidad de cazar por sí solos, tienen el hábito nocturno que hace que solo, sobre todo los silvestrados, salgan más en las noches porque es el lugar, en el momento donde pueden cazar y estar más tranquilos sin tantos humanos, y tienen la capacidad de esconderse mejor y además inclusive ellos se pueden acicalar solos. Ellos están siempre limpios. Si un gato de casa está siempre limpio, un gato de afuera igual, se toma su tiempo de acicalarse. Entonces, si tú le ves, nunca le ves solo a menos que tenga una enfermedad o al menos que esté en malas condiciones porque le pasó algo en particular. Hay colonias enteras que viven afuera de 50, de 30 animales que todos están en muy buen estado, en perfecto estado. Y es por sus hábitos. Entonces, sus hábitos hacen diferente su posibilidad de vivir y por ende, además, tenemos que tomar en cuenta la velocidad de reproducción que tienen los gatos, porque Eso los te iba a perros decir. pueden reproducirse 2 veces al año, los gatos por lo menos 4. Y la reproducción en los gatos empieza más temprano. Las perritas empiezan a ponerse en celo entre los 7, 8, a veces hasta el año recién el primer celo. Las gatas pueden empezar desde los 5 meses. Entonces, al año ellos ya pueden tener hasta 2 camadas, al año de edad. Entonces, claro, las colonias crecen de una velocidad que es tan rápido que ni siquiera te diste cuenta. Entonces empiezas a alimentar una colonia, lo que pasa mucho en casas abandonadas, terrenos baldíos, que aparece un gatito, de repente te das cuenta que es una gatita con unos bebés, te da pena, le empiezas a poner un poco de comida y de repente tienes 30. Entonces, ¿qué pasó? Que fue muy fácil. Esa gatita tuvo esos bebés en 3, 4 meses, ya tuvo otra camada. Mientras tanto, los primera camada ya estaba preñándose igual. Entonces, la tercera camada se igualan y todas se preñaron. Entonces, ya tienes 30 así de fácil en un año. Qué impresionante. Entonces, claro, la reproducción es terrible y la posibilidad de vivir más en nuestros hábitats donde tenemos todavía dentro de la ciudad animales, afuera de la ciudad en estas periferias tenés muchas cosas de donde vivir y muchos lugares para vivir. Mí se tiene alguna cifra, se conoce si hay una mayor cantidad de nacidos vivos por gatos. Se me ocurre lo siguiente. Y hablaba yo, conversaba el otro día respecto a la descendencia del perro y decía que Ujú, nosotros modificamos en todo, ¿no? Al perro respecto al lobo. El lobo, obviamente, las camadas son más cortas y y los hijitos, los lobeznos, pues están expuestos a más problemas y viven menos o llegan a adultos menos que los ujú. perros. ¿Pasa esto con los gatos también? Sí, también, porque si tú ves en la selva y
los felinos no tienen más de unos uno, dos, tres máximo a la vez. Y además, todos los peligros que tienen este tipo de felinos en cualquier hábitat es terrible. O sea, el crecimiento, no sé cuánto sea la estadística, tal vez los biólogos deben tener más claro de cuántos felinos en silvestres, o sea, ferales, sobreviven de cada camada, deben ser muy pocos. Igual dentro de las camadas de gatos asilvestrados, la sobrevivencia no debe ser muy alta, pero el índice de reproducción es tan alto que no es necesario que todos vivan, ¿no? Claro. Para que haya un montón, porque el promedio de partos en una gatita es más o menos de 3 bebés, pero de los 3 tal vez, sí, no creo que lleguen a adultos todos, pero muchos pueden llegar y la que llega a los 5 meses ya puede reproducirse. Si se muere a un año, igual ya tuvo una camada, o 2, por lo menos. Entonces, la sobrevivencia igual de un gato en calle es mucho menos que un gato en casa. Estamos hablando que el promedio de vida de un gato en casa ya es más o menos de 15 años, mientras que un gato en calle no pasa de los 7, tal vez la mitad de la vida, ¿no? Entonces, no es que los gatos en la calle están tan bien, se les ve bien y como decíamos, pero también son animales que sufren mucho y son animales que están, que su vida se acorta por todos los riesgos que tienen, ¿no? Alrededor. No es lo mismo un gato de casa que un gato de calle. Otra pregunta que se me ocurre diferencia en un problema del otro es la transmisión de enfermedades. No sé si estoy en lo correcto, pero me parece que los gatos tienen mucha más transmisión de enfermedades congénitas e infecciosas que los perros. ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, todos los animales tienen como posibilidades de enfermarse, hay muchas enfermedades virales que están, pero los gatos tienen sobre todo estas dos enfermedades que son el SIDA y la leucemia, que son enfermedades que se transmiten por la mordida. Y su forma de reproducción se maneja con mordidas, o sea, los gatos se muerden entre ellos en el momento de la reproducción. Entonces, es el momento donde esta enfermedad se reproduce, ¿no es cierto? Puede haber otros momentos donde jugando se muerden, pero en general la mordida de juego no es tan grave ni tan fuerte como una mordida de reproducción. Entonces, el momento de la reproducción, sí, hay mucho contacto entre ellos y por ende la transmisión de enfermedades que son como el SIDA y la leucemia, que son enfermedades que tienen, bueno, que son complejas, súper complejas, porque hay animales que no presentan síntomas nunca, pero que pueden transmitir la enfermedad, que pueden estar súper bien, en muy buen estado durante toda su vida y seguir reproduciendo el virus de uno al otro, de uno al otro. Entonces pueden haber colonias enteras enfermas sin síntomas, colonias enteras con síntomas, colonias enteras con pocos síntomas. Son enfermedades que son súper complejas, sí, pero por eso sí, la mortalidad en calle aumenta muchísimo en comparación de un gato de casa que no tiene contacto con otros y por ende no tiene posibilidad de enfermarse con estas enfermedades. Entonces, esa es la diferencia. Y por eso también la mortalidad y la calidad de vida y el tiempo de vida en calle es mucho menor. Porque claro, un gatito con SIDA vive bien, está más o menos hasta un punto, tal vez 5 años, 6 años, 7 años, pero no hasta 15, no es lo mismo. Claro. Emi, una conocida mía, muy querida, me comentaba que ella es cercana a una colonia de gatos que hay en su barrio. Entonces, claro, al principio ella decía, es que me da una pena y yo les voy a alimentar y les daba de comer y les daba de comer. Entonces yo le decía, estás creándote una bomba de tiempo, porque Ujú. lo que estás haciendo es primero atrayendo obviamente más gatitos porque encuentran comida y además les estás haciendo más exitosos al momento de reproducirse, porque obviamente un animal mejor alimentado se reproduce más. Entonces decía, tienes que esterilizar a la colonia. Y ella empezó bueno, ok, empezó a esterilizar y me decía, tengo un problema. Cuando esterilizo, trato de que ingrese de nuevo y ya no le quieren porque ya no huele como olía antes. ¿Será posible? ¿Les cambia la química a los gatos cuando son esterilizados? Más que la química, como por la esterilización, es por salir de la colonia y volver a entrar. Siempre que sales de una colonia y vuelves a entrar, vuelves con otros olores, vuelves con otros
vuelven con el olor de la veterinaria, completamente raros, adoloridos, con muchísimo miedo, y la secreción de todas estas hormonas que botaron, porque al ingresar en una jaula trampa y ir a una clínica, botan todas sus glándulas de protección. Entonces están Se oliendo a mí, apestan, y están oliendo a mí. apestan, huelen full. Ajá, huelen horrible. Y aparte, botan muchísima adrenalina. Entonces, eso hace que el cuerpo bote un montón de secreciones de rechazo. El rato que regresan a una colonia, es obvio que va a ser completamente raro su ingreso, porque no está con todas sus feromonas de amor, está con todas sus hormonas de rechazo. De miedo, Porque además. los gatos asilvestrados son animales que tú no puedes tener enjaulados. Tú no puedes mantener por mucho tiempo en una jaula, porque son animales que sufren el encierro y que se asustan tanto que solo con estos miedos pueden inclusive morir, porque son una reacción terrible a todo esto de hormonas, de todo que les producen este rechazo, porque tienen mucho miedo. Entonces, claro, el regreso más que porque la castración es, o por la esterilización, porque las hormonas de la esterilización del cuerpo del gato o perro se demoran hasta 150 días de quitarse del cuerpo. No es que el Wow. gatito esterilizado se va y al otro día todos dicen, no, es que este ya está castrado. Se demora meses en que las hormonas terminen de irse del cuerpo. Entonces ellos, hasta que ellos sientan que se les fue en el cuerpo, no se dan cuenta. Es más de estas secreciones propias que ellos botaron de rechazo, que les hacen un poquito rechazar, pero sin embargo es un ingreso lento. Igual cualquier animal que va a ser renovado le van a aceptar en algún punto. Es normal que les acepten así. Por eso nosotros recomendamos que la liberación sea tarde, casi noche, donde el animalito va a salir e inmediatamente va a buscar refugio y va a tener tiempo para estar escondido hasta el otro día, donde se va a incorporar poco a poco y nadie le va a molestar. Si nosotros devolvemos un gato feral a la mañana, el gato va a salir asustadísimo, va a golpearse, va a lastimarse, porque va a estar mucho más asustado. Entonces es mucho más recomendable que el regreso a una colonia sea primero despacio, cuando el animal esté completamente despierto de la cirugía, pero sobre todo, como nosotros recomendamos que sea tipo 6:30, 7, donde ya se está oscureciendo y él se puede esconder tranquilamente. Tampoco 12 de la noche, donde el pobre gato también sale a tremenda oscuridad, pero a una buena hora donde él todavía puede ubicarse, pero puede esconderse. Porque lo primero que va a hacer un gato cuando le liberes es esconderse. Eso es obvio. Yo Entonces, me acordé de mi amiga y me salté un montón de pasos. Vamos, regresemos, por favor. ¿Cómo manejo el tema? Hay muchas personas que en efecto, como mi amiga, se encuentran con colonias de gatos, se hacen conocidos de la colonia de gatos. Los gatos ya no le tienen tanto miedo, no se acercan, pero ya no le tienen tanto miedo. Y, y el procedimiento emergente, el de pobrecito, es darles de comer, ¿no? uh-huh, Eh, uh-huh. ¿Cómo nos enfrentamos al acercamiento a una colonia de gatos para, en efecto, tratar de paliar el problema y no agravarlo, simplemente dándoles de comer y ya? Claro, nosotros nos pasa de las dos cosas. Puede ser una persona, como tú dices, sensible ante la situación de la colonia, que le da pena y quiere buscar una solución. Y puede ser una persona que no es sensible ante los animales y le están estorbando una colonia cerca de la casa. Entonces, nosotros lo que hacemos es un acercamiento similar, tanto para la persona que no quiere sus gatos como a la que sí quiere los gatos, y es de explicar primero la situación, que es, a ver, ¿qué es lo que está? Primero usted tiene que pensar en qué está haciendo que esta colonia esté viviendo en este sector. Entonces, primero tiene que buscar por qué está viviendo aquí, porque hay refugio. ¿Cuál es el refugio? Son los árboles, son materiales de construcción, no sé, tapas de carros o botellas, no sé, tienen algún lugar donde están pudiendo dormir, o hay cajas o hay matorrales, ¿dónde están buscando refugio? ¿Por qué están buscando refugio ahí? ¿Por qué tienen posibilidad de encontrar refugio ahí? Después, ¿cómo están consiguiendo alimento? Entonces, hay ratas o hay basureros al lado
o hay, fíjese, estoy segura que hay una vecina que está dándoles de comer. Entonces, de ahí entonces primero encontramos la fuente de por qué los gatos se están quedando en ese sector. Al descubrir la fuente, se les explica que no tiene sentido, en ninguno de los casos, si usted quiere o no quiere a los animales, quitarles a esos gatos de ese sector, porque la primera de las personas que no son sensibles ante los animales es, quiero que me saquen esos gatos y que ya no existan. Entonces, a ver, señor, eso no es posibilidad. Los gatos encontraron un lugar donde reciben alimentación y tienen donde refugiarse, los gatos se van a quedar ahí toda la vida. Si usted les quita a estos gatos, van a venir otros. Entonces, hay algo en ese lugar que permite la vida de estos animales y que se han convertido en una colonia. Y eso usted no va a poder solucionar quitando los animales. Lo que va a poder solucionar es esterilizando la colonia, porque el ideal sería que esta colonia, al estar controlada su reproducción, no permita el ingreso de nuevos gatos. Los gatos son territorialistas por naturaleza. Entonces, ellos no van a permitir que otros gatos entren si es que ellos están controlados. Si ellos están sin esterilizar, lo que pasa mucho con estas colonias es que la gente dice, sí, pero yo solo quiero esterilizar las hembras. Entonces, yo voy a coger, porque yo veo, son 5 hembras, solo voy a traer las hembras y les esterilizo. Les decimos, no, no sirve, porque si usted deja un macho sin castrar, el rato que él se dé cuenta que sus gatitas de su harem se castraron, va a ir al próximo de lado y va a traer otra, porque él necesita reproducirse. El rato que nosotros castremos tanto machos como hembras, toda esa colonia va a decir, ¿saben qué? Ya somos 20 aquí, y tenemos suficiente alimento para 20. Se mete otro y entre todos le damos y no le permitimos entrar. Entonces, es la única forma que va a controlar esta colonia. Poco a poco y con el tiempo va a ir disminuyendo, porque los animalitos se mueren por diferentes razones o se van inclusive de las colonias, o al estar esterilizados se empiezan a acercar más a la gente y la gente les mete a las casas. Entonces, de esa colonia, poco a poco, por la naturaleza de la colonia, se va a ir disminuyendo. Y si es que usted ve que algún gato es acogido de nuevo a la colonia y es nuevo, entonces le coge y le vuelve a esterilizar. Entonces, usted tiene que tomar en cuenta que si es que empieza con este proceso, usted va a hacerse cargo de esta colonia. Entonces, también tiene que entender los beneficios que significa que tener una colonia cerca, perdón. Y son que la colonia va a controlarle roedores, la colonia va a controlarle plagas, olores y un montón de cosas que son beneficiosas. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es esterilizarles y ahí sí, controladamente, con ayuda de sus vecinos o no, poder alimentarle. Entonces, el primer paso sí es hacerse amigo. Y para hacerse amigo, la forma es la comida. Entonces, el ideal es empezar a darles de comer en un horario, porque los animales son de costumbres. Inmediatamente el rato que nosotros empezamos a alimentar todo el día, ellos van a venir todo el día. Si nosotros empezamos a alimentar todos los días en el mismo lugar a las 7 de la noche, ellos se van a acostumbrar a que todos los días a las 8 de la noche están en ese lugar comiendo. Y no necesitamos de mucho tiempo. En 1, 2, máximo 3 semanas, usted va a ver que toda la colonia a las 8 de la noche baja. A las 3 semanas pone jaulas trampa con la misma comida y los gatos entran y usted les coge. Entonces, no es que tiene que demorarse 6 meses en hacerse amigo de la colonia lanzándole comida durante todo el día. Es parte de una organización. Usted tiene que dar a un horario porque nos conviene cogerles en la noche, porque es donde el gato sale. No vamos a poner a las 7 de la mañana. Aparte, si el gato cae a las 7 de la mañana, va a gritar, los otros gatos le van a ver y ninguno de los otros gatos va a caer en la jaula trampa. Si le ponemos en la noche, el gato se va a asustar y se va a quedar callado dentro de la jaula porque no sabe qué está pasando y uno ya le puede llevar al veterinario sin que los otros se den cuenta. Porque es un trabajo que puede llegar a ser como súper traumático, pero en realidad es como una vez en la vida que no nos queda de otra, ¿no? Entonces es parte de educar a la gente de cómo es el proceso. No es un proceso deliberado, tiene que ser un proceso técnico.
porque si hacemos deliberado de una u otra forma, como es me da pena, pero ya le esterilicé a la hembrita, eso no sirve. Generalmente lo que pasa es que le esterilizan a la mamá, a los bebés, como sea, le logran coger, aunque sean bien salvajes, les logran coger y les logran buscar casita y creen que se solucionó. Pero ahí hay un macho que en 2 meses les va a traer otra hembra porque ahí les fue bien, pues. Entonces no funciona así. Tiene que ser un trabajo técnico. Entonces lo que nosotros hacemos es de cualquier forma, si es que es una persona sensible o no sensible, se les abarca el tema desde así, ¿no? Como educar un poco cómo es el proceso y que tiene que ser técnico, no puede ser de cualquier forma, porque si no, no controlamos nada, no controlamos nada. Entonces, claro, no toma tanto tiempo. Hay gente a la que le toma más y sobre todo ya se pone más difícil cuando controlaste casi toda la población y te faltan 2 o 3 que ya vieron, Sí, y eso se es cosa asustaron. seria. Eso te Eso es iba a lo que preguntar. pasa porque nosotros todavía no tenemos todas las herramientas para hacerlo. Yo hablaba con un grupo de esterilizaciones que trabajaba en Las Vegas, en Estados Unidos, y ellos tenían 30 jaulas trampa. Entonces, ponían 30 jaulas trampas, cogían toda la colonia y se llevaban. Al otro día volvía toda la colonia. Pero nosotros tenemos 2 jaulas trampa. Entonces, toca ir cogiendo de 2 en 2. Y claro, llega un punto donde los últimos 2 vieron a 10 salir con esa jaula y volver medio raros. Entonces, es más difícil. Creo que nos falta herramientas todavía para poder hacerlo de la mejor manera, pero los lugares donde trabajan técnicamente en este control tienen 30 jaulas. O sea, Qué ese maravilla. ajá. Y sin embargo, ellos me decían que esa fundación como tal esterilizaba más de 25,000 gatos anuales y que hay Wow, más de 10 fundaciones en Las Vegas, solo Las Vegas, que trabaja y hace más o menos el mismo número y no controlan qué todavía. impresionante, qué impresionante. En Entonces yo efecto, el decía, problema es más grave todavía. Sí, en Las Vegas, no sé, nunca he estado, pero me imagino que nunca creería yo que es un lugar donde para que vivan gatos. Y sin Sí, embargo, hay esa cantidad, no sé cuántos tenemos en Quito, o sea, tenemos millones, millones de millones. qué grave. Entonces, es grave, es grave, pero podemos empezar, hay que empezar por algo. Hay colonias chiquitas aquí también, hay colonias de familias, hay colonias de edificios. En edificios hay colonias, hay cositas, entonces si empezamos, aunque sea de 5 en 5, de 10 en 10, las colonias chiquititas, aunque sea con las 2 jaulas, o el municipio creo que tiene unas 5, el PAE tiene otras 5 más, de Sí, 5 en 5, de 10 en 10, estamos haciendo bastante ya, mientras sea técnicamente, ¿no? Entonces, importantísimo. es, Eso básico, es el trabajo que sea técnico, porque si no, no se llega exactamente al objetivo. Muchas veces, pues, nos gana la efectividad, nos duele, nos da pena, pobrecito, etcétera, etcétera. Pero hay que sobrepasar el pobrecito y empezar a hacer las cosas de forma en realidad técnica. Emi, em, un tema que siempre es preocupante dentro de trabajar con manadas ferales, asilvestradas mejor, este, eh, el tema de los cachorritos, de los chiquititos. ¿Cómo se hace? Porque en muchos casos, pues el bebito está tan pequeñito que como que va a tener más tiempo para empezar a domesticarse un poco y puede ser adoptado. Pero hay casos en los que yo creo que sí depende de la gatonalidad, de cómo es el gato, porque hay gatos que nunca se les saca de la calle, pero no puede sacar a la calle del gato. sí. Son feroces toda su vida adentro. Entonces, ¿cómo hacer? ¿A qué edad es mejor definitivamente decidir, no, este gato se va para adopción o este gato no, regresa a la colonia? ¿Qué hacemos con los cachorritos, básicamente? Puede pasarte a cualquier edad, pero en los cachorritos depende de qué edad les puedes coger, hay más probabilidad. Mientras más chiquitos son, han vivido menos problemas, han vivido menos miedo, han vivido menos golpes, lastimaduras, sus miedos y etcétera. Entonces, tienes más probabilidad. Si tú coges un gato chiquito y además tienes el tiempo y las ganas de rehabilitar, lo puedes hacer. Pero va a tomar tiempo, va a tomar
un montón de trabajo y sobre todo le va a causar también un poquito de miedo al gato. Tienes que entender que no es una cosa fácil tampoco para él. Si coges un chiquito, tienes mucha más probabilidad. Mientras más grandes sean, menos probabilidad. Y como tú decías, hay gatos y hay personalidades. Hay gatos que nosotros hemos visto que llegan súper ferales, bravísimos, o sea, de los que están, ya llegan inclusive lastimados la cara de lo que se dieron contra la jaula porque querían escaparse, se les castra y después de un tiempito se empiezan a acercar a la gente, a la gente, a la gente y ya se quedan. A pesar de que era bravísimo, el rato que tú le castras, de ese nivel de agresividad baja bastante y el rato que ya se empiezan a dar cuenta que le están dando de comer, hay gatos que parecen muy bravos y se dejan. Sin embargo, la probabilidad de rehabilitar, entre comillas, un gatito asilvestrado, hacerle mascota, es mucho más alta mientras más chiquito. Pero el ideal es, mientras más chiquito le puedes, pero sí es una cosa de tiempo, es una cosa de paciencia y tienes que hacerlo igual, técnicamente, cogerle, sostenerle, darle de comer, porque un gatito chiquito, inclusive los chiquitos, si es que tú les encierras o les coges, los gatos dejan de comer. Sí, Dejan de sí, comer y se pueden morir en tus brazos y ellos no comen y no comen porque el miedo les paraliza, el miedo les asusta tanto que a veces tienes que poner en una balanza. En general, eh, técnicamente un gato cachorro no debería ser liberado. O sea, no debería pasar por el proceso de atrapar, esterilizar y liberar porque es un animal que no está todavía apto para cuidarse solo. Y si tú le coges, le esterilizas y luego le liberas, tal vez no va a sobrevivir porque su manada, como tú decías, tal vez no le reconoce de la misma manera como le estaban reconociendo antes y le cuidaban y le daban leche y le daban comidita. Entonces él no va a tener las posibilidades tan grandes como un adulto de sobrevivir. Pero si es que el gato desde tan chiquito es tan bravo, le liberas y muchos les va muy bien, no pasa nada. Está esterilizado, la cirugía de esterilización para un animal feral tiene que ser una cirugía de mínima invasión, tiene que ser una cirugía rápida con un procedimiento de mínima intervención del humano, con un procedimiento que sea lo más humano posible y lo más suave posible y lo menos, más bien dicho, lo menos humano posible para que el gatito no se asuste y pueda ser liberado ese mismo día sin ningún problema. Entonces, eso, si es que es un gato chiquitito, igual se puede hacer. Pero hay personalidades, es muy difícil saber si es que este gato va a poder ser y este no. Porque también en eso sí hay que guiarse mucho de las personas que están los cuidadores de las colonias, ellos conocen. Ellos conocen, ellos ven y de ellos inclusive a veces vienen y dicen, este es el gatito que sí es bien bonito, este es el gatito que es un salvaje, este es el gatito que sí se va a dejar. Entonces, también hay que seguir llevándose por las percepciones de esta gente que cuida las colonias porque son gentes que son súper sensibles y que entienden a esta colonia. Entonces, ellos a veces nos preguntan, nos dicen, ¿a ti qué te parece? Yo a este le quiero buscar casa, yo le digo, yo le vi súper bravo, o sea, así como, en realidad yo no me metería a cogerle ese gato si no está dormido, porque a mí me quiso matar, pero en cambio hay otros donde se le sale y se dice, es bien bonito el gato, es como, llegó bravo, pero en realidad es bien bonito. Tal vez, inclusive a veces decimos, este gato estoy segura que tenía casa y cayó equivocadamente en la jaula trampa, porque es muy bonito. Entonces, sí, nosotros les podemos dar una opinión, pero en realidad los que conocen a la colonia son la gente que maneja, porque un gato, eso nosotros les decimos, un gato de casa sigue siendo súper bravo. No es muy diferente el manejo de un gato feral o asilvestrado que un gato de casa. El gato de casa puede sacarnos la mano, pueden, a nosotros los veterinarios tenemos que entender que no son muy diferentes, no porque sean de casa, como tú decías, la calle no salió completamente de ellos y ellos siguen siendo muchas veces muy, muy bravos. Nosotros tenemos heridas y mordidas y tenemos historias de asesinatos de gatos hacia nuestras personas, de gatos de casa. Porque a veces en el gato de casa uno no toma todas las precauciones que toma con un asilvestrado.
Yo creo que eso te iba a decir justo, Emi. Creo que uno dice, no, este es de casa, este es el fluffy de la casa y no, todo tranquilo. Yo tengo una anécdota que fue una locura. Estábamos ayudando en zona de desastre en Tarqui, en Manabí, y pues se nos acercaba la gente con sus perritos y sus gatitos. No estábamos vacunando ni esterilizando, lo que estábamos haciendo era poniéndoles un líquido para las pulgas y revisándoles que estaban bien, claro, dando los primeros auxilios y cosas así. Entonces, nada, mientras los médicos, los vetes estaban chequeando a los perritos, nosotros, perritos y gatitos, hacíamos así la fila, organizábamos a la gente, les dábamos unas explicaciones y tal, ¿no? Entonces, una chica viene con un gato así todo divino. Lindo él, un ángel, un santo, ¿no? Y yo, ay, qué lindo tu gato, no sé qué. Me dice, sí, es un precioso. Y yo le cojo y se me lanza el gato, viene así, ¿no? Y me abraza así, todo divino, ¿no? Un hermoso. Entonces le revisaron, le chequearon, pero parece que eso le molestó muy profundamente. Fue increíble. Yo le volví a querer tocar y se me lanzó y se me prendió del brazo, pero se me prendió del brazo y no quería soltarme. No falta, Yo no. ya le ponía en el piso para que sienta que no estaba en el aire, que no estaba en mis brazos. Le ponía en el piso y no me soltaba. No. Él, Te así, arranca, te arranca. sí, o sea, devuélveme mi brazo. O sea, sí, es denso. Emi, una vez que, bueno, pues ya, eh, yo haría un breve resumen de lo que dijiste, que es súper importante. Conoce a la colonia. Si tú conoces a la colonia, va a ser más fácil, vas a identificar mejor cada individuo, porque eso es importante también. No es que todos los perros tal cosa, todos los gatos tal cosa, no, son individuos, ¿no? Entonces tienen características específicas. Conocer la colonia sería muy importante y dependiendo de las posibilidades, pues tratar de coger a los animales en el menor tiempo posible Ujú. y con el menor estrés posible para ellos. Una vez que se tiene ya un gato o gata en, en la jaula trampa, ¿cuál sería el procedimiento adecuado para evitarle mucho más estrés al animal hasta llegar a la veterinaria? Nosotros desde el comienzo les indicamos que lo principal, la jaula trampa tiene que estar tapada. Tiene que estar tapada completamente. Nosotros recomendamos meter dentro de una funda de basura, estas fundas grandes que son como para jardín, verdes o negras, o tapar con una sábana, con una cobija, con algo que sea completamente tapado. Así el gato ni bien ingresa, siente que ingresa como a una cueva, ¿no? A un lugar donde está completamente oscuro y tiene comida, pero no puede salir. Entonces, desde ahí hay gatos que se enojan mucho, sin embargo, la mayoría se van relajando con el tiempo porque no se sienten en posibilidad de salir. Si es que tú dejas una jaula trampa abierta y el gato ve alrededor, el gato se da en la jaula hasta romper, porque siente la posibilidad de salir. El rato que está tapado no siente posibilidad de salir. Nosotros por eso recomendamos y también tal vez por nuestra forma de trabajo, pero de lo que yo he visto en muchos controles de población, generalmente se hace así, que es atrapar los gatos en la noche, poner jaulas en la noche, atrapar, dejarles en la jaula hasta temprano en la mañana, inmediatamente en la mañana llevar al veterinario, exactamente igual de tapados, ¿no? En ningún punto abrirle tú, revisar que esté esterilizado. Nosotros manejamos la identificación con corte de oreja izquierda, es la puntita de la oreja, que es un cartílago, ¿no es cierto? En los gatos es súper finita y nos permite identificar desde lejos que un gatito esté esterilizado. Todos los otros medios de identificación son problemáticos porque significan que tú deberías cogerle al gato, buscar un tatuaje, buscar heridas, que es imposible en un gato asilvestrado, mientras que el corte de la puntita de la oreja te permite desde metros saber que está esterilizado, inclusive si está dentro de una jaula trampa, con un poquito de esfuerzo puedes fijarte y decir, no, este gato ya está, y sacarle, mientras que si no está, inmediatamente, igual de tapado, se lleva a la veterinaria lo más pronto posible. Y como nosotros manejamos es, llegan los gatos, de inmediatamente se premedican. Hay que entender que el trabajo con gatos ferales es completamente diferente a un gato
de casa. Nosotros no podemos coger ese gato, sacar, hacer una prueba de sangre, a ver si es que el índice de coagulación, si el riñón, si el hígado está funcionando, ver si el corazón tiene un soplo, ver si está castrado o no está castrado, si es hembra, si es macho. Nosotros no podemos hacer ese trabajo. Uno, porque el gato nos podría lastimar muchísimo. Dos, porque el gato se podría lastimar muchísimo. Y tres, porque le causamos un nivel de estrés que tal vez va a provocar que su liberación no sea exitosa. Entonces, el trabajo con animales ferales es completamente diferente. Nosotros lo que hacemos es que ni bien ingresan, inyectamos un preanestésico que es un tranquilizante. El tranquilizante lo que va a hacer es que el gatito se empieza a dormir. Inmediatamente, medio dormido, porque todas los anestésicos para que funcionen bien, necesitan ser inyectados en la vena. Entonces, no podemos dormirle profundamente en una jaula. Para ya la anestesia profunda y por seguridad, sacamos ya manejando un animal que está un poco más tranquilo, inyectamos anestésico y ahí podemos recién chequear si es que está en buenas condiciones, está en malas condiciones, hacer una revisión básica y entrar a cirugía. No podemos antes nosotros poner en ese riesgo, ponerle y, como decíamos, poner en riesgo todo el trabajo. Entonces, de ese rato es donde nosotros encontramos varias cosas. Podemos encontrar un gato a veces que ya está castrado, porque no tuvo ningún tipo de identificación, o gatos con heridas, que nos pasa muy común a veces porque se hicieron en la jaula, o en machos es muy común el gato que está con abscesos en toda la cara, las patas, la espalda, porque es un gato que se reproduce muy seguidamente y por ende está muy lastimado. Hemos encontrado gatos en terrible estado de inanición, ya completamente caquéticos, amarillos, que ya sabemos que no le está funcionando el hígado para nada. Hemos encontrado gatas que ya abriendo con tumoraciones. Encontramos recién una gatita que tenía una tumoración en el abdomen enorme. Y claro, ella ya estaba en malas condiciones, entonces recién ese rato nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Bueno, voy a llamar al dueño o el responsable de esta colonia y contarle lo que está pasando. Entonces, eso es lo que más o menos trabajamos. En otros gatos es lo más rápido, se hace la cirugía, se hace el corte de oreja, inmediatamente, casi inmediatamente, se mete a jaula trampa de nuevo. Cuando está medio mareadito, ya se le mete en la jaula trampa y se le deja otra vez tapado. El rato que él se despierta está donde salió. Entonces, el gato se va despertando despacito, la persona que le viene a retirar durante el día ya viene a retirarle mediodía, a veces en la tarde, y esa misma tarde, 6 de la tarde, le libera. Porque si tú dejas esa noche el gato en la jaula, esa noche el gato no va a comer. Lo que quiere decir que ya 24 horas que el gato no comió, porque entró a la jaula trampa la noche anterior. Entonces, ya son 24 horas que el gatito no comió. Si tú le dejas de esa noche, el gato no va a comer. Si tú decides meterle un platito de agua, el gato te va a sacar el brazo y tampoco en la jaula va a comer. Entonces, no tiene sentido que permanezca en la jaula más tiempo y tiene suficiente tiempo de recuperarse durante el día para que a las 6 de la tarde salga tranquilamente a su lugar de vivienda, ¿no? Para esconderse. Además, siempre volver a un lugar conocido, que sea un lugar conocido. No es que tú puedes decir, me cogí esta colonia de gatos aquí, le voy a dejar acá. No, No, lógico, obvio. el gato conoce ese lugar, él sabe dónde alimentarse, él sabe dónde refugiarse. Entonces, ¿dónde le cogiste? Le liberas. Exactamente dónde le cogiste. Y lo haces la liberación igual despacio. Tú vas, dejas la jaula tal vez a las 6, te quedas ahí tranquilo, le acompañas o no, y 6:30 le destapas despacito. No llegas, coges, abres y que el gato vuele. Que se tranquilice, que vea que no hay nada, y siguen todo el proceso en su jaula oscura, todo el proceso y se libera. Para que esté exitosa, ese es el trabajo que nosotros hemos visto que ha funcionado. Mucha gente dice, no, es que yo le cojo mejor al mediodía. Yo no recomiendo porque usted le va a asustar, el gato le va a maltratar, o hay mucha gente que a veces
de la jaula trampa le pasa a un kennel o le pasa a un costal. Yo no sé cómo lo logran, porque en realidad eso es súper traumático para el animal, pero además es súper peligroso para la persona también. Si un gato se enoja, como tú decías, un gatito de casa, un gatito feral o asilvestrado, te saca el brazo. O sea, ellos se cogen del brazo hasta arrancar. Sí, 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 impresionante. No me voy a olvidar nunca de eso. Me dejó huellas Sí, en el alma. Sí, pero este, además de ellos se lastiman mucho. En una escapada que te pasa a veces, o inclusive en un gato de casa, dentro de una veterinaria se te escapa uno, se da contra la ventana, se da contra la puerta, se da contra las paredes y le puedes producir a él muchísimo daño. O se puede escapar. Entonces, el ideal de manejo de un gato asilvestrado no es lo mismo que un gato de casa. No, no hay comparación. Tú no puedes internar en una clínica a un gatito. Entonces, nos pasa a veces que nos toca explicar a la persona de la colonia de que un gato está en unas condiciones donde no debería ser liberado en la colonia y en general debería ser una eutanasia. Y eso es súper complejo de explicar porque la gente dice, pero podríamos hacer, sí, podríamos hacer este procedimiento si el gatito fuera un gato de casa. En un animal feral, en una jaula con un suero, es como meterle en una prisión con gas, no sé. claro. Es, es asesinarle y además produciéndole daño. Es completamente diferente a un gatito de casa. Un gato de casa difícil, pero sí puedes hacer todo este manejo que ahora hay de gatos con música y con jaulas tapadas, donde se les puede manejar de una mejor manera, pero eso es para un gato de casa. Para un gato silvestrado es completamente diferente. Entonces hay condiciones y eso también tenemos que enfrentarnos como tutores o como responsables de una colonia. Tenemos que entender que va a pasar, que en algún punto nos va a tocar tomar la decisión de realizar una eutanasia a o algunos de los gatos de nuestra colonia, porque sus condiciones no les permiten ser liberadas, porque el animal va a ir a agonizar a una colonia. Entonces nosotros nos dicen, bueno, pues que yo preferiría que se muera naturalmente, pero la muerte natural implica un tiempo de agonía que causa muchísimo sufrimiento. Y si nosotros, y a veces también nos dicen como, es que yo no quiero intervenir, como ya estoy, Ya, yo no quiero ya interveniste, ya más interveniste, ya. natural. Entonces es como, no, a ver, ya intervenimos y ya vimos y ya sabemos lo que está pasando. Entonces nosotros no podemos hacer a la vista gorda y decir, yo le libero y lo que tenga que pasar, porque nosotros sabemos lo que va a pasar. No es una cosa que no sabemos. Y si no sabemos, tal vez pasa, pero no podemos ayudar. Pero si ya sabemos, entonces nosotros tenemos que poner a consideración. En nuestro caso es complicado porque no es decisión nuestra. Nosotros no somos dueños de ese animal. Nosotros somos los médicos que estamos haciendo el trabajo, pero la persona que es responsable es la que puede tomar o no una decisión. Entonces, como médico, lo único que podemos es dar nuestra opinión y en un punto a veces ser enérgicos con eso, porque muchos ratos es como dicen, pero es que yo quise, entonces, a ver, te voy a explicar de nuevo. Lo que quiero decir es que si el gato es liberado en estas condiciones, va a sufrir y le va a doler y le vamos a ver agonizar. Entonces, no es malo el realizar esta decisión, más bien es el momento preciso de hacerlo y más bien ese tal vez era el trabajo que teníamos que hacer con este animalito ahorita. Tal vez esa es la suerte que él ha tenido, es que le hayamos cogido en este momento, porque tal vez le cogíamos 3 meses antes y a él le pasaba esto ahorita y agonizaba meses, pero le cogimos ahorita donde esta condición está así. Entonces, es nuestra decisión el quitar el sufrimiento de ese animal. Y no hay ninguna posibilidad de que sea hospitalizado y tratado. Por ejemplo, esa gatita del tumor era una tumor de unos 10 centímetros en el abdomen de un gatito. Entonces, si es que queríamos extirpar, teníamos que hacer una hospitalización de unos 2 días, teníamos que hacer una herida de este tamaño, teníamos que hacer tantas cosas que ese gatito no iba a poder ser liberado nunca, nunca.
Y aparte, todo el gatito no iba a sobrevivir, porque aunque le pongamos una sonda y mantengamos dormido, porque despierto el gato se va a dar contra la jaula y va a romper todo, no va a sobrevivir a esa intervención y no va a sobrevivir de nuevo en libertad con esa condición. Es un gato que debería luego comer solo comida blanda, debería tener varios cuidados que en la calle no va a pasar. Entonces, claro, entonces a veces toma un tiempito como de explicar, pero en general la mayoría de gente entiende y en un punto dice, es otra cosa, ¿no? Este no es un gatito de casa, es otra cosa. Es un manejo completamente diferente. Y es algo con lo que nosotros lidiamos, inclusive con los otros veterinarios, con veterinarios que no trabajan con este tipo de gatitos, que nos dicen como, no puedes, pero sí había cura. Sí había cura en un gato de casa, pero no Claro. es un gato de casa. Entonces, sí, hay cosas que puedes hacer y hay cosas que no puedes hacer y hay animales y hay momentos donde hay que tomar decisiones y no es lo mismo. Entonces, claro, te toca lidiar con esas cosas y las personas de las colonias también es súper duro porque en ese punto también se sienten mal y paran con el trabajo, generalmente. Les toma Me un gustó tiempo. mucho el enfoque que tú le diste, Emi. Es súper interesante el enfoque que tú le diste. El animalito tiene la suerte de que se le haya atrapado en este momento y de que se pueda tomar esa decisión que sí duele y es polémica y es preocupante y es triste, pero es una suerte que pueda tener una muerte digna y honorable y en ese momento no estar muriéndose de a poquito durante un largo tiempo. Es bastante complicado tratar de explicar esto a compañeros que trabajan en ese sentido, ¿no? Hay mucho el tema de no soy nadie para quitarle la vida, tampoco eras nadie para esterilizarle, pero lo hiciste. Tampoco fuimos nadie para hacerle doméstico, pero lo hicimos. Así es que ahora asumir las consecuencias de lo que hicimos. Emi, ya entrando en este tema tan fuerte que es el tema de la eutanasia cuando se tiene que realizar, ¿qué pasa cuando encuentras un gatito que tiene leucemia, por ejemplo, o SIDA? Mi pregunta va al hecho de que, ¿qué posibilidad hay de que toda la colonia esté infectada? Claro, o sea, esa es una parte que es súper compleja. Yo también tenía muchísimas dudas porque he tenido muchas visiones de diferentes partes que me decían, por ejemplo, ¿cómo puedes liberar un gato si no hiciste pruebas de SIDA y leucemia? ¿Cómo puedes liberar un animal que va a contagiar a un montón de animales? Y hay la controversia entre las partes y fundaciones y grupos que dicen se tienen que hacer pruebas a todos los animales que ingresan. Y hay otras personas que dicen no se puede hacer pruebas y hay la posición de igual con la prueba que tienes de resultados, etcétera. Entonces, en realidad, lo que tú podrías hacer, y depende del tamaño de la colonia que tienes, por lo menos hacer el test a un individuo de la colonia, que ya te va a permitir más o menos saber si la colonia está contaminada o no. Pero lo que yo he visto en lo que hacen las fundaciones, sobre todo las grandes y todos los grupos que hacen mucho atrapar, esterilizar y soltar, bueno, hay dos opciones. Si un gato tiene síntomas, solo síntomas de SIDA o leucemia, es retirado inmediatamente de la colonia. Puede ir a un albergue, a un refugio o a un santuario para gatos en países donde esto existe, o tiene que ser eutanasiado. En la mayoría de fundaciones, de refugios y de etcétera, el protocolo es animal con síntomas o sintomatología que sugiere que hay SIDA o hay leucemia, es eutanasiado y no regresa a la colonia porque es un foco de infección y va a provocar que en un punto toda la colonia se enferme. Y volvemos al punto de un gato feral no puede ser tratado en una clínica. Entonces, no quiere decir que sí, tiene SIDA leucemia, pero igual le voy a hospitalizar y luego me voy a quedar. Es como, primero no se va a dejar tratar y no sé si se va a dejar quedar, como no sé si él quiere que te quedes. Entonces,
es el momento de tomar este tipo de decisiones. Entonces, sí, hay muchas personas que tienen esto, es un parte de las discusiones entre todas las personas que hacemos atrapar, esterilizar y liberar, el hecho de que liberamos a veces irresponsablemente animales que pueden estar enfermos y por ende muchos animales de casa o no de casa se pueden contagiar. Pero tanto los recursos como el trabajo es súper limitado. Entonces, hacer pruebas de SIDA y leucemia a todos los gatitos es imposible. Sale mucho más caro las pruebas que esterilizar. Te sale mucho más caro. Y sabemos que las pruebas no son 100% confiables. No es que porque una prueba salió positivo y está positiva. A veces hay que repetir la prueba 3, 4 veces para que estar seguros de que en realidad el animalito está contagiado. Lo que sí podríamos intentar y lo que se podría mejorar es del que se debería esterilizar y por lo menos vacunar, ¿no? Por lo menos a ir un poquito controlando, pero en realidad todos los animalistas y todos los rescatistas creo que entendemos o entienden y comprendemos que el nivel de costo que significa esto aumenta un montón y que simplemente los recursos en este ámbito son súper, súper, súper limitados, limitadísimos. Entonces, Y si, por ejemplo, se me ocurre, no se les puede vacunar, como tú dices, un tema de recursos. La de la rabia, rabia ¿será? debería, rabia mínimo. En realidad, rabia debería ser parte, en realidad es un poco complejo, pero el Ministerio de Salud debería proveer a las clínicas veterinarias o a los rescatistas o a las fundaciones que hacen atrapar y soltar o que hacen trabajo con todos los tipos de animales, tengan o no tengan dueño, de vacunas para que se les ponga, porque en realidad es una forma de control, es salud pública, es salud pública. Entonces, la rabia es lo mínimo que se debería poner a todo gato que se puede coger. En este Y es lo caso, que, tanto gato como perro. sí, sí, es Entonces, lo que siempre he dicho. Yo no sé por qué el tener guardaditas las vacunas antirrábicas en lugar de entregarlas a todos los veterinarios. Y obviamente, una cosa importante, si el ministerio los entrega la vacuna, debería seguir siendo gratuita, ¿no? Entonces, exactamente, debería ser gratuito y debería haber un registro en decir, bueno, yo cobro mis vacunas a un paciente de casa, pero a este no le cobré porque usé la vacuna del ministerio, porque es un gato sin casa o porque es un gato sin recursos, que en un punto creo que como veterinarios sabemos que dueño no va a poder pagar una vacuna y por lo menos le podemos poner una del ministerio. No sé, es difícil, pero, o por lo menos los centros de control, como Urbanimal, como algunas fundaciones grandes como PAE, donde se les da un cupo anual que manejen en debería su ser. centro de esterilización, simplemente donde manejen bajo cargo de los médicos para poner a los animales que están en estas condiciones. Son lugares donde se trabaja con animales, muchos de las calles, muchos en adopción y muchos con muy pocos recursos que no les permiten a los dueños poner una vacuna. Y es súper fuerte el problema, Emi, porque creo que ni los mismos, ni la misma gente del Ministerio de Salud Pública ve esto como un problema de salud pública. Cuando se hacen las campañas de control de rabia, este, se pasan por los barrios vacunando y unos días después hay gente que nos dice, oigan, ¿quieren vacunas contra la rabia? Porque todavía hay un montón y me están ofreciendo. O sea, Es como en una lugar de carga. llegar a esto, es absurdo, en lugar de llegar a esto, en efecto, como tú dices, denle un cupo a PAE, un cupo a Cumbay, un cupo a un cupo así, para que también puedan cubrir más territorio. Me explico, es como absurdo. Y además, con un registro, yo no digo que te regalen y que después tú Lógico. vendas como médico, sino con un registro claro que diga la persona tal, con cédula tal, con tal, le pusimos de esta vacuna, que es verificable, completamente verificable que se puso a un animal y que no se le cobró y que la persona Bueno, firme como no me cobraron por este servicio, no sé. no, no es tan difícil realmente. Se podría hacer una cosa así en lugar de, pues después, como te decía, tenemos un montón de vacunas, ¿alguien quiere? O sea, es Y como se van absurdo. a caducar o se caducaron.
Emi, ¿qué pasa cuando en una colonia, en efecto, se detecta ya más de un animalito con síntomas ya de SIDA o leucemia? ¿Qué pasa con el resto de la colonia? A mí esto me da mucho dolor porque comentaba con una persona que trabajaba en Manta, donde el problema de gatos es una cosa que ya en serio se está llegando al nivel de casi casi una plaga y eso es súper grave. Em, Me decía, lo que yo hago, lo que a mí me toca hacer es, llego a esta colonia, hago todo el proceso, etcétera, etcétera, y tomo una muestra de, Ujú. por ejemplo, de 3 individuos de diferentes edades. Si es que 2 de los 3 me dan positivo ácido leucemia, yo me bajo toda la colonia. Ella me dijo, con todo el dolor del alma, pero yo me bajo toda la colonia, porque un gato con SIDA o leucemia, acá en la costa me dijo, es una sentencia de muerte horrible, es desastroso. Entonces ella me comentó que le toca hacer las cosas así porque la situación allá es aterradora. ¿Qué pasa, Emi, cuando ya tienes en efecto absolutamente positivo SIDA o leucemia en más de un individuo en una colonia? Claro, todo va a depender de las condiciones que está en la colonia, ¿no? Las condiciones que es la costa es completamente diferente y ahí en realidad es mucho más terrible todo porque todo lo que pasa aquí, allá es por 10 porque aparte tienen parásitos, tienen sarnas, tienen un montón de cosas que el clima provoca ya en sí. Y también tienes que ver el tamaño de la colonia y cómo está constituida. O sea, si tienes 2 de 5, tienes los 5 contagiados, pero tal vez tienes 2 de 50, entonces tienes que ir viendo cómo es tu colonia y Claro, además qué condiciones está, porque tú te das cuenta que una colonia está mal y a veces nosotros decimos igual a la gente, es como, tu colonia está viniendo súper mal, como, vino uno mal, pero el segundo tampoco está completamente bien y el tercero más o menos, entonces fíjate bien cómo está tu colonia, o sea, yo no le veo a tu colonia bien. Mientras que de repente viene otra colonia donde todos están perfectos, lindos, guapos, limpiecitos y etcétera. Entonces, también hay que entender qué tipo de colonia y qué grande es, si es chiquita, si son de 5 individuos y tú vas a poder estar en control. En realidad, un animal con siderosemia no debería estar en una colonia externa porque va a contagiar a un montón de animales, tomando en cuenta que al esterilizar el nivel de contagio es muchísimo más bajo, ¿no? Porque como claro. decíamos, el contagio de esta enfermedad se da por mordidas y la mordida de juego es muy diferente a la mordida de reproducción. Entonces, si esos gatos están esterilizados, la probabilidad de que sigan contagiando es mucho menor que si no estuvieran esterilizados. Pero lo que sí deben las personas que están a cargo de estas colonias es ser conscientes que un animal con SIDA leucemia en una colonia es un problema para todos. Entonces, estar atentos. Si ven un animalito en problemas, lastimado, o en malas condiciones, tal vez la mejor solución es cogerle y hacer una eutanasia en vez de dejarle en la misma colonia agonizar. O sea, tenemos que Ah, entender que en algún punto nos va a tocar tomar esas decisiones y decir, no, o sea, tal vez la naturaleza no puede hacer su trabajo aquí. Tal vez necesito yo intervenir y si veo que mi colonia no está bien, quitar el sufrimiento, ¿no es cierto? Entonces, Emi, eso de que tú me decías de la eutanasia, es como, tenemos que entender lo que es la eutanasia. La eutanasia es un proceso para aliviar dolor. Entonces, nosotros como médicos veterinarios tenemos el privilegio de poder quitar ese dolor y tenemos que tomar en cuenta la eutanasia como un privilegio y no como un tabú, no como una cosa de vergüenzas o de miedos o de... Es una responsabilidad como médicos el atender a nuestros pacientes y si nuestros pacientes necesitan una eutanasia, nosotros tenemos el privilegio de hacerlo. Los médicos humanos no lo pueden hacer por muchas cosas morales. No lo pueden hacer, pero nosotros sí, legalmente podemos y muchos animales requieren de nuestra atención y a veces nuestra atención es de esa. Entonces, como médicos también entender qué es lo que
la responsabilidad grande que tenemos y la posibilidad grande que tenemos y saber en qué momento utilizar. Yo no digo que se haga deliberadamente, que se coja y Claro, se claro, no, haga no es un método de control poblacional. no es una forma de control poblacional, Claro. ya eso sabemos, hay miles de estudios que explican por qué no es una forma de control poblacional, pero es una forma de control ético y es una forma de quitar sufrimiento. Entonces, no estamos hablando de la colonia como general, como todos los gatos que existen en el universo, estamos hablando de ese gato en particular y ese gato en particular necesita nuestra intervención de esa forma. Entonces, no quiero decir que todos los gatos se tienen que ser eutanasiados, sino ese gato sí necesita. Ese gato le podemos ayudar de esa forma. Entonces, es un poco más el entender la eutanasia como lo que es, como para lo que fue creada. Y claro, también la eutanasia tiene que ser manejada como tiene que ser manejada. En la eutanasia no tiene que haber dolor, en la eutanasia no tiene que haber sufrimiento, etcétera. Es como, es parte de la eutanasia, porque si no es un asesinato. Una vez un veterinario muy querido me dijo exactamente lo que tú dijiste hace un minuto. Tenemos el privilegio de aliviar el dolor de un animal que está en sufrimiento. Y me dijo, a mí me dijo, tú tienes el privilegio de, de poder quitarle ese dolor. No te sientas, Mal, no te ¿no? sientas mal. Sí, ahí están peleándose, ¿no? Peleándose la emotividad Mm. con el concepto, con la idea, que es real, es verdadero lo que dices. Emi, hemos hablado pues del SIDA y la leucemia que son muy comunes. Hay una enfermedad que también es tremendamente común en los gatos y siempre me he puesto a pensar en el manejo de colonias, cómo se hace. ¿Qué pasa con los problemas renales de los gatos? Los gatos tienen un montón de problemas. Yo no sé, me explicarás tú, por favor, por qué es una enfermedad tan común en los gatos, en los problemas renales, y qué hace una persona que maneja una colonia, ya la tiene más o menos controlada, ¿cómo se puede dar cuenta que uno de sus gatos está con problemas renales ya graves? Claro. Bueno, los problemas renales son otro de las puntas de los gatitos y es complicado. Sí, a veces en la casa se pasa desapercibido un problema renal porque no siempre estamos tan en contacto con nuestros animales como para estarle viendo cómo orina o cuánto toma de agua. No todas las personas tienen el tiempo, no todas las personas lo hacen. Muchos de los gatos son de casa, pero pasan afuera. O, o el dueño pasa afuera y el gato pasa en el departamento solo. Entonces, no todas las personas, ni en gatos de casa, peor en gatos ferales, te puedes dar cuenta a tiempo. Generalmente lo que pasa es que te empiezas a dar cuenta cuando un animalito ya está súper flaco, dejó de comer, le ves ahí que ya no se para. Generalmente el síntoma podría ser confundido con cualquier otra cosa. Podría ser SIDA, podría ser leucemia, podría ser enfermedad hepática, podría ser un tumor, podría ser cualquier enfermedad. Sin embargo, lo único que tú vas a ver es cuando el animal está en una etapa avanzada de la enfermedad. Porque que alguien venga y diga, yo veo un gatito de mis ferales que orina a veces y a veces no, le veo que no está tomando agua. Eso no va a pasar nunca. O sea, no creo que exista una persona que cuide una colonia que sepa exactamente cuándo orina y cuándo no orinan los gatos. Claro. Entonces, que te llegue un gato en una etapa aguda de enfermedad renal, no va a pasar. Lo que te va a pasar es cuando te llegue en una etapa ya crónica donde el gato presenta muchísimos síntomas y ya en realidad está completamente mal. Lo que pasa con las enfermedades renales, que se tapona el conducto, el gato se muere. Inmediatamente, en realidad, les cogen ya cuando está completo, ya está muerto, está agonizando. Entonces, el tratamiento para este tipo de enfermedades es exactamente el mismo que para otras enfermedades, como el SIDA y la leucemia. No vamos a poder internar ese gato, no vamos a poder cateterizar, no vamos a darle comida renal Royal Canin. Es Ups, imposible. absolutamente. Entonces, no, eso no va a ser posible en ese gatito. Entonces, también vamos a tener que cortar el sufrimiento. Es así, porque como te digo, una etapa temprano de cualquiera de estas enfermedades, porque tampoco decide de leucemia va a llegar un gatito que se contagió ayer. Va a llegar un Ah, gatito que obvio. dio síntomas y que está en súper malas condiciones.
Entonces, no, cuando es un gato feral que llega a la clínica, lo que es nuevo es cuando te llega con un tumor o te llega con algo, con lastimados, con cosas que son mucho menos, que son porque ni siquiera te diste cuenta que estaban, ¿no? O Ya, que están en claro. etapa temprana y sin embargo son graves. Esos serían cosas que llegan así. Pero una enfermedad renal, solo si harías pruebas de laboratorio, pero como les decía, sacarle sangre y esperar que las pruebas regresen para ver si le anestesio, para ver si le hago la cirugía, para ver si le libero. Y en este tiempo el gato se murió del susto. Qué Entonces, fuerte. es bien, y por eso mismo lo que decíamos, en realidad, que el gato viva afuera y de esta forma no es la mejor forma. Lo ideal es que el gato viva en la casa y sea querido y sea amado y tenga sus vacunas al día y esté esterilizado y le cuidemos y nos demos cuenta a etapa súper temprana que el gato tiene enfermedad real. Ese es renal, eso es lo ideal y eso es lo que nosotros queremos. Pero no estamos hablando de lo ideal, no estamos hablando de lo que nosotros queremos, Exactamente. estamos Eso. hablando de la solución que hemos encontrado, que no es la mejor, que nadie dice que es perfecta y que es súper humana y que los gatitos van a ser felices solo esterilizando. No, no van a ser súper felices porque igual viven en la calle, igual son maltratados, igual son lastimados. Pero es la forma más humana de controlar, es la forma que hasta ahora se ha encontrado que funciona y es la forma que les estamos ayudando de una u otra forma. Pero Excelente. no es lo ideal, de que no es Es, lo es, ideal. es real. Es lo que yo siempre digo es justamente eso. O sea, el hábitat, entre comillas, obviamente, el hábitat de un perro o un gato es una casa. Punto final. Todo lo Ujú. demás son paliativos al problema. Los refugios son paliativos al problema. Incluso los santuarios son paliativos al problema. Y ni hablar de la calle o colonias controladas, ¿no es cierto? Emi, finalmente, pues para terminar todo el proceso que hemos hecho de manejo de colonia. ¿Cómo mantengo a mi colonia tranquila, feliz, estable? ¿Qué es lo que tengo, en qué me tengo que fijar para que mi colonia se mantenga al menos lo mejor posible en esas condiciones? Bueno, lo primero es que investigar un poquito, ayudarnos de los médicos, ayudarnos de los otros rescatistas que ya han trabajado para entender un poco cómo funciona una colonia. Primero, para hacer un trabajo completamente técnico desde el comienzo que nos permita tener una colonia sana. Si nosotros tuviéramos los recursos de hacerlos, tenerles vacunados por lo menos una vez en la vida y lanzarles un poquito de desparasitante en atuncito cada 6 meses, nos ayudaría un montón para mantenerles. Y lo que más necesitamos siempre, primero que una colonia esté controlada. Todos los animales de una colonia tienen que estar esterilizados. Entonces, si nosotros nos hacemos cargo de una colonia, también tenemos que entender que nos estamos haciendo cargo de una colonia. Que no va a pasar que de repente viene una persona y nos dice, usted se hace cargo. No, no son míos. No, yo no sé, pero si ese gato está ahí agonizando 3 días y usted les viene a dar de comer, pero le sigue dejando en la calle y nosotros decir, es que no es mío, yo lo que puedo es darle de comer. Entonces también a personalizarnos de esta colonia. Si nosotros ya hicimos este trabajo, entonces es una colonia que de una u otra forma es nuestra. Entonces, que es nuestra responsabilidad, que es nuestra responsabilidad llegar a un punto donde tenemos que tomar este tipo de decisiones y decir, ese gato está mal, ese gato está sufriendo, a ese gato le voy a coger y le voy a eutanasiar. O de repente ingresó un gato o gata que no está esterilizada, pues comienzo de nuevo el proceso y le vuelvo a esterilizar. Ese tipo de cosas es más el tomar en consideración que es nuestra colonia, que nosotros decidimos intervenir y por ende nosotros ya somos responsables de ellos. No es que intervenir y dejarles ahí botados y bueno, ya les lanzo comida un poco, ya me quité, porque lo que pasa es que lo que nos hacemos es como quitar un peso de encima. Yo ya hice. Si Sí, llega otro, ya no es mi culpa. Si se muere, ya no puedo hacer nada. Es como si sí. somos responsables, seamos responsables. Seamos Tengo responsables de... unas preguntitas que nos han escrito bastante al chat. A ver, me dice, ¿no les parece cruel todo ese proceso? Más cruel es que se mueran de forma terrible en la calle,
maltratados, golpeados, que se reproduzcan indiscriminadamente, animales que no van a poder alimentarse adecuadamente, transmitirse enfermedades, eso es tremendamente cruel. Es cruel que hay animales en la calle, no deberían estar en la calle, eso es súper, súper cruel. ¿Y sabes qué también es cruel? La forma de reproducirse los gatos. Los gatos tienen una naturaleza de reproducción que de por sí es cruel. No sabemos quién se inventó esta forma de reproducción, pero es dolorosísima. El macho tiene en su pene unos como espinos que el rato de sacar en la hembra produce un sangrado de todo este sector, porque la reproducción y la sobrevivencia de los espermatozoides y la reproducción depende de un espacio sanguinoliento. Entonces, necesitan que haya sangre para que funcionen los espermatozoides, ingresen y se preñe la gatita. Entonces, la gata después de este procedimiento le lastima al gato porque le pega al gato y le muerde, le lastima. Y otros gatos que están en el sector también queriendo montarle a la misma gatita, se pelean entre sí, se golpean, se lastiman y en todo ese proceso se transmiten enfermedades. Entonces, tenemos que entender que este es un procedimiento que se hace una vez en la vida, mientras que la reproducción y el celo de las gatas pueden tenerla todos los días de la vida. Las gatas no son como las perras que tienen 2 ciclos al año. Las gatas pueden permanecer en celo permanentemente si es que hay un gato cerca. Entonces, las gatas se van a reproducir 4 veces al año y el gato se va a reproducir todos los días. Todos los días el macho se reproduce y tal vez más de una vez al día con muchísimo dolor. La cosa es que nosotros ponemos características a los animales nuestras y la reproducción en los animales no es igual a la nuestra. La Sí, reproducción de los no animales se invitan a un café y se dicen cosas bonitas, no señor, no, es es bien dolorosa, agresiva. traumática y eso pasa a diario, mientras que este procedimiento, porque van a tener que pasar, es una vez en la vida. Un día, una vez en la vida, a cambio de tal vez 5, 7, 10, 20 años de vivir tranquilo. Entonces, sí tenemos que poner en una balanza. Sí, parece cruel y es complicado, sí, pero la reproducción en ellos es mucho más cruel y la vida que tienen en la calle es muy cruel. Muy bien, muchas gracias. Nos dicen, gracias por esta oportunidad de conocer que los gatos deben ser tratados adecuadamente y con amor. Gracias, María Emilia. Cris Montalvo nos dice, la gente debe entender que la eutanasia muchas veces es un acto de piedad. Es peor dejar que agonice una criatura por días. Yo diría también piedad y mucho respeto también, ¿no? Respeto a la vida digna de un animal. Silvia Ramos nos dice, muy interesante, el activista debe tener formación técnica. No hacerlo implica no solucionar los problemas, incrementarlos muchas veces. Así es, Silvia. Catherine Medina dice, también nos está viendo, la Aniesca nos está viendo ahora, mucho gusto. Frank Gines Díaz, qué confianza me da esta veterinaria, dice. Bien. Por acá está. He logrado esterilizar a casi todos los gatos de la colonia de mi condominio. ¿Algún consejo para atrapar a los gatos de una colonia que todavía no han caído? Como el jefe, por ejemplo, él sabe para qué son las jaulas y cómo funcionan, nos dice la Andre Molina. ¿Hay algún Sí, consejo así como para atrapar a los que no mismo, a los a los jaudinis? pagados. Primero y principal, tenemos que crear un hábito, y el hábito es que comen de un lugar todos los días a tal hora. Ese es un hábito que es súper bueno. Entonces, si nosotros empezamos a crear ese hábito en esa colonia, el rato que nosotros podemos inclusive poner las jaulas a veces vacías y sostenidas la tapa para que no se cierren, donde los gatos puedan entrar y salir y vean que es un ambiente donde no pasa nada. Y de repente ponerles un día, poner la comida y ahí sí lista para coger los gatos. Cuando los gatos tú veas que entran a la jaula con familiaridad, como que fuera algo que está en su ambiente. Es complejo a veces porque las jaulas son caras, no nos prestan por mucho tiempo porque hay pocas. Entonces es a veces un poco complicado, pero puedes utilizar en vez de una jaula un kennel
o poner una mallita, o poner una caja donde te tapes de igualita, donde va a ir la jaula, donde empiezas a crear el hábitat. El hábito, porque los animales son animales de hábitos y son domesticables. Esa es la cosa que es súper importante, son domesticables. Si tú creas un horario y una alimentación todos los días en un lugar, el gato en un punto va a llegar y va a entrar. Entonces, lo ideal es tomarse un tiempo, y hay gatos donde nos va a tocar tomarnos el tiempo. Entonces, una cajita, a veces, bueno, si es la jaula trampa, tomarnos el tiempo de tenerle ahí cogido el mecanismo para que no se cierre. Entonces, que el gato entre y vea que no pasa nada unas 3 veces, a la cuarta sí pasó. Entonces, Ya. eso podría funcionar, eso puede funcionar. A veces es complejo porque no puedes dejar la jaula trampa ahí porque es en un terreno baldío que te pueden robar. A veces es complejo como la situación de coger los gatitos, pero esto es más de creatividad y técnico, porque en realidad es natural que el gato sea domesticable, es natural que el gato tenga hambre. Ponerle cosas que huelan demasiado rico, que sea imposible para ellos. Ahí nosotros decimos, no le ponga un atún de gato, ahí en ese día póngale atún de humano, el que tiene Eso. bastante aceite, que huele a metros. Ese póngale. Y déjele tal vez 2 días que huele más feo. Entonces, no, es como en los gatos, ellos aprenden y ellos son de hábitos. Entonces, si nosotros somos ordenados y nos toma tiempo y es complicado, sí, porque nos toca todos los Paciencia, días en entonces. nuestras noches decidir en vez Paciencia. de hacer cualquier otra cosa, hacer eso, pero sí funciona, Eh, funciona así. Emi, me pregunta Cristina Montalvo, es muy triste la realidad de los gatitos en situación de calle, es hasta más trágica que la de los perritos. Frank Guinness, te ganaste un seguidor, te cuento. Frank Guinness dice qué sabiduría de esta mujer, es una belleza escucharla. Un premio Nobel de esta doctora. Te ganaste un seguidor, mi querida Emi. En realidad es un gusto escucharte, porque también hablas bastante claro y hablas desde el conocimiento de la calle, desde el conocimiento de hacerlo ahí mismo. Ese es el conocimiento que transmite más fácilmente. Mi querida Emi, finalmente, pues una persona que ya ha trabajado con su colonia, que ya conoce a su colonia y ya está en capacidad de mantenerla estable. ¿Qué tan recomendable es meterse a trabajar con otra colonia teniendo una colonia ya a cargo? Te cuento esto, te pregunto esto porque tengo una persona que casi se me vuelve loca con 2 colonias. Sí, es complicado y justo estuve escuchando este taller que hubo hace 2 semanas, como que hablaron esta doctora, que me olvidé el nombre, pues soy terrible con los nombres, de Barcelona, España, que ellos como municipalidad ya tienen cuidadores de colonias. Entonces te dan un carnet y te dicen, usted es un cuidador de colonia y usted se va a hacer cargo de esta colonia y nos va a avisar si hay un enfermo y nos va a hacer esto. Y por poco le vamos a proveer la comida y un sueldo, lo cual sería hermoso, pero ellos decían que hay un problema de estas, y hay etapas donde el cuidador de colonias pasa por momentos psicológicos complicados, ¿no? Hay un cuidador que es un cuidador estable, donde el cuidado de su colonia es parte de su vida, pero no es su vida, donde cuida la colonia, pero también tiene vida social, también tiene sus perros, también sale, también trabaja y etcétera. Hay cuidadores de colonias que empiezan a descuidar esta parte, ya no sale mucho porque cuida su colonia, ya no tiene tantos amigos, ya no trabaja tanto. Y hay cuidadores de colonias donde en realidad la sensibilidad ante los animales que están cuidando ya no es alta, ya no les importa si el animal está bien o no. Ellos están metidos en su colonia y en su control y en esterilizar, que se les olvidó como la parte humana y sensible, y ya no están pudiendo discernir entre si lo que están haciendo está bien o está mal, y si es que se están pasando de la raya y donde solo quieren ir y esterilizar todo lo que existe en el universo cuando no se va a poder. Entonces, como ellos tienen un acompañamiento psicológico para los cuidadores de colonias, y les decían que les van movilizando de acuerdo en qué etapa estén, porque la gente que cuida estos animales pasan
por estas etapas. Entonces, que si le ves en la etapa donde la sensibilidad se le está yendo, le pasas de educación y ya no ha cuidado de colonias, y a la persona que está bien le dejas de en cuidado. Cosas que aquí nosotros ni siquiera llegamos cerca a hacer, pero es Se nos importante que ocurre. como cuidadores entendamos que nuestra salud mental es lo principal. Si nosotros no estamos bien, nuestra colonia no va a estar bien. Entonces podemos Por dedicar favor. toda nuestra vida a coger animales y esterilizar, pero vamos a dejar de ayudarles si nosotros no explotamos todo lo demás que tenemos de nuestra vida, todo lo que nos gusta y todo lo que hacemos, porque vamos a ser mucho más útiles tal vez manejando una colonia bien que manejando 10 más o menos. Entonces, ponernos Excelente. un poquito la mano en el pecho y decir, oh, tal vez podemos educar. Entonces, de esa colonia hay una vecina que también le da de comer. Entonces, yo le paso mis conocimientos a la vecina, le agradezco, le doy el teléfono del lugar donde esterilizo y me retiro. Y veo desde lejos, tal vez le sigo aconsejando, tal vez le acompaño, pero tal vez no me hago cargo porque no voy a tener la capacidad de hacerlo. Y Gracias, voy a Emi. estar Esto que acabas de decir es básico, es vital. Tenemos que acabar de entender de una vez que si nosotros no estamos bien, no vamos a poder ayudar absolutamente a un solo animal. Esto es básico y fundamental. Tener claro que nuestra salud mental es súper importante. No nos olvidemos que sí hay, sí existe el síndrome del Arca de Noé. Sí Ujú, existe y ujú. pasa. La acumulación de animales pasa. Y eso pasa por problemas psicológicos y emocionales. Mi querida Emi, te agradezco un montón. Nos has sacado un montón de dudas de la cabeza. Em, nos has abierto bastante el panorama de cómo se debe manejar una colonia de gatos asilvestrados y que es difícil, es complicado, requiere paciencia, requiere tiempo, pero no es imposible. Se puede Ujú. hacer. Y una cosa importantísima que quiero puntualizar, darles de comer y darles de comer y darles de comer, pobrecito gatito, no sirve para nada. Estamos en realidad agravando el problema. Mi querida Emi, un último mensaje para las personas que manejan colonia y que están pensando manejar en efecto una colonia para tratar de controlar un problema en su barrio, en su espacio de trabajo, etcétera. Que lo hagan, que es súper gratificante cuando ya lo empiezas a hacer, que en realidad salvas muchísimas vidas, solo con que esterilices un animal salvas montones de vidas, entonces en realidad que lo hagan, pero siempre que busquen colaboración y que busquen información, no se lancen a lo loco porque al lanzarse a lo loco vamos a fallar y al fallar nos vamos a morir de pena y al morir de pena vamos a dejar de hacerlo desde el comienzo. Además, vamos a sufrir mucho nosotros también. Entonces, si nosotros nos buscamos información y pedimos que nos ayuden a hacerlo de forma técnica, va a ser muy gratificante y va a ayudar a muchísimos animales, además que necesitan ayuda. Necesitamos más gente que haga, necesitamos más gente que se involucre. Entonces, si es que nosotros vemos que hay la posibilidad, pero tenemos que entrar a hacerlo de una forma técnica y también con la mente mucho más abierta, entendiendo cómo funciona la colonia, entendiendo cómo funciona el control y entendiendo que nos va a tocar momentos duros y nos va a tocar momentos de felicidad, que así va a ser, pero que es parte del ayudar, porque en realidad lo que estamos haciendo es ayudando. Estamos poniendo un granito de arena para que esto de una u otra forma vaya parando, porque ya es imposible vivir rodeados de tanto sufrimiento y no hacer nada. Me encantó la parte final, Emi. Es imposible, imposible vivir rodeados de tanto sufrimiento y quedarnos como si nada absolutamente pasara. Te agradezco muchísimo, mi querida Emi, por haber estado aquí en Conversando con el Man. Gracias. Muchas gracias a ti. Estuvimos conversando con María Emilia Calero. Ella es parte en este momento de Veterinaria Cumbay, Cuidado Animal, y trabajan en control de poblaciones y tenencia responsable de animales de compañía. Esta frasecita es un poco el resumen de todo lo que dijo la EMI. Trabajan en control poblacional y tenencia responsable de animales de compañía. No es lo mismo lo uno que lo otro. No es lo mismo un gatito que será asilvestrado que nuestro gatito de la casa. Así es que no vayamos a tratarles igual porque no es exactamente lo mismo. Este espacio es creado
realmente para crear conciencia, para ser mejores activistas, para hacer de este espacio un lugar mejor, de esta tierra, de este planeta Tierra, de este lugar que habitamos todos, un lugar mejor con convivencia armónica. Este es el objetivo del Movimiento Animalista Nacional. Me voy a robar 2 segunditos con el permiso de la Emi y de la Andre, Ujú. que está por ahí ya, tiempo. Bueno, me voy a robar 2 segunditos solamente para recordar una cosa importante. El día de mañana se va a realizar una audiencia eh, que nos preocupa y nos sorprende. Nos sorprende porque hay miles y miles de causas represadas en la Corte Constitucional. Sin embargo, rápida y aceleradamente pusieron en marcha esta acción de constitucionalidad que han interpuesto grupos taurinos para declarar inconstitucional la pregunta 8 y por ende la respuesta que dio el pueblo de Quito. Eso nos tiene sumamente pendientes porque la audiencia se va a dar el día de mañana. Eh, Estemos conscientes de qué está en juego. No está en juego solamente, como si eso fuera poco, no está en juego solamente que regresen las corridas de toros al Distrito Metropolitano de Quito. También está en juego una de las herramientas más importantes de participación ciudadana, que es la consulta popular. Y quieren bajarse una respuesta de consulta popular a través de una corte. Esto marca un precedente realmente nefasto y preocupante en todos los procesos de participación ciudadana. Esto sí, esto sí nos afecta a los derechos de absolutamente todos los quiteños. El día de mañana, al señor Taurino, que está muy feliz porque posiblemente se bajan la prohibición, el día de mañana le hacen una consulta popular, le preguntan algo, el señor vota que sí, y viene a la corte y dice, ya no, y se baja su decisión popular. Es súper grave lo que están haciendo. Estamos listos para esta audiencia y si gana la razón, si gana el concepto, si gana las ideas por encima del capricho, no tenemos de qué preocuparnos. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por estar pendientes de Conversando con el Man. Estaremos el próximo, no les voy a decir si martes o miércoles porque está Ujú. todavía incierto ese tema, pero estaremos la próxima semana seguro conversando con el Man sobre algún tema que a ustedes les va a interesar muchísimo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Maritza Rubiales. Gracias a la Andre que está en controles. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.